Jeremías 10:23. Conozco, ¿lo tienen? Bien. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Y vamos a leer hasta ahí nomás. Y qué interesante lo que dice Jeremías en esta porción de la palabra, porque si nos ponemos a pensar y a meditar un poquito más en este pasaje de la palabra, en este versículo, conocemos, como dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Y no somos señor de nuestro camino. Vengo a decirles, si creen que este 2020 van a tener todo bajo su control, es mentira. No van a tener nada bajo su control. Las circunstancias se van a ir dando, ¿sí? Pero he venido a darles una buena noticia. En Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Amén. Y dice, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Por eso necesitamos la palabra. Por eso necesitamos de la presencia del Señor combinado con la palabra del Señor. Entonces, cuando yo me pongo a leer esto, me hago una pregunta. ¿Acaso podemos cambiar? O como dicen algunos, o alguna raíz filosófica por ahí, de que el hombre no cambia, de que el hombre hace que cambia, pero sigue siendo la misma persona. ¿Podemos cambiar? Es una pregunta que me hacía porque a la misma vez es profunda. ¿Puede haber transformación en nuestra vida? Y la manera más práctica con la que el Señor me hablaba es en el 2006, más o menos 2006, 2005, 2006. Yo recuerdo que vinieron unos hermanos muy queridos a la iglesia, unas personas que estuvieron mucho tiempo con nosotros, que si hoy hablamos de que pertenecieron a este lugar y de que hay un ladrillo que tenga su nombre, lo tienen. Que son personas que se fueron a España y que llegaron, fue un momento en el que uno de sus familiares se casaba en este lugar y ellos que venían de España vinieron a visitarnos por este motivo. Y yo recuerdo de que entablando una relación con ellos, hablando, me daba cuenta de cómo había cambiado su acento en 3 años que habían estado. Pero eran más españoles que la Reina Valera. Escuchaba yo cómo hablaban, y vosotros, y me miraban. Yo decía, che, voy a agarrar el vaso, y me decían, claro, porque ellos ya dicen otra palabra que acá es una mala palabra. Y me daba cuenta la diferencia que había. ¿Y pudieron cambiar? Sí. Nosotros somos seres que estamos siempre en continuo cambio. Lo ideal es, hay gente que cambia y otros que no. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Saben cómo se llama este mensaje? Metamorfosis cristiana. Ya vamos a estar explayándonos un poquito más. ¿Podemos cambiar? Claro que sí. Y hay un libro que me encanta mucho. Es un libro de mis favoritos. Aquel que me conoce sabe de qué libro estoy hablando, de la palabra del Señor, que es el libro de Romanos. Detrás de este hombre que ven acá hay un abogado frustrado. Mentira, un chiste. Tendría que haber sido abogado. Podría haber sido defensor de pobres y ausentes. Es un libro que me encanta por la legalidad que se habla. Se habla acerca de la justificación. Se nombra mucho la palabra justicia, se nombra mucho la palabra gracia, se nombra mucho también la palabra fe. Mas el justo por su fe vivirá. Y es un libro que me apasiona. Yo lo puedo leer 35.000 veces y lo sigo leyendo. Yo los animo, capaz que se van a 1 hora 10 de su tiempo, capaz que van a invertir, no van a perder, en leer este hermoso libro que es el libro de Romanos, y el cual el libro de Romanos tiene algo muy particular.
que del 1 al 11 es doctrina pura. Aquel que lo ha leído sabe de lo que estoy hablando. Es teología y doctrina pura. Y dicen aquellos estudiosos de que el libro tendría que haber terminado en el capítulo 11. ¿Sí? Y el capítulo 11 dice, capítulo 11, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es como que termina ahí. Ahí termina. Pero el próximo capítulo, quiero, si lo pueden poner, que es el capítulo 12 de Romanos. Quiero que si lo pueden buscar también en sus Biblias, los invito a poder buscarlo. Bueno, acá no sale el título, pero en la palabra del Señor, o en el que tiene la Reina Valera, dice deberes cristianos. Es decir, que hay un paréntesis del 1 al 11 y el 12 es práctica. El 11, el apóstol Pablo dice, ya les hablé mucho acerca de la doctrina, de qué tienen que creer y qué no tienen que creer, de lo legal, de lo justo, pero ahora es tiempo de que lo que yo hablé lo lleven a la práctica. Y justo dice, deberes cristianos. Y quiero que anoten esta frase. Dice a aquellos que están anotando, toda teología es práctica y toda práctica en Cristo es teología. ¿Sí? Y se lo voy a demostrar de esta forma. Los fariseos sabían la palabra o sabían el Antiguo Testamento de pie a pa, lo conocían entero, lo sabían pero de memoria. Dice que ocupaban la filactería, se dice, con los versículos en sus cabezas. Se lo sabían completo, pero vieron que el Señor Jesucristo pasó y no se dieron cuenta que era Él. Toda práctica en Cristo me hace aprender la palabra más y más. ¿Amén? ¿Están conmigo? Bien. No solo es información, sino que es transformación. ¿Amén? Anoten esta frase. No solo es información, sino que también es transformación. ¿Hemos sido transformados por el Señor? Vamos a ver. A quien Dios salva, Dios gobierna. Y a quien Dios gobierna, Dios cambia. ¿Amén? Lo voy a repetir. A quien Dios salva, Dios gobierna. Y a quien Dios gobierna, Dios cambia. Se dice de que en la frontera entre México y Estados Unidos, Tijuana, de un lado del lado mexicano, y del lado estadounidense, San Diego, hay una diferencia abismal con respecto a las normas. Si ustedes van del lado de Tijuana, la ciudad del pecado le dicen a Tijuana. Imagínense, por alguna razón le deben decir. Conducen mal, no respetan nada, no respetan ninguna leyes, pero resulta que el mismo mexicano, cruza de Tijuana a Estados Unidos y es un señor. Mira todos los stops, respeta todas las señalizaciones, no tira basura. ¿Qué sucede? ¿Por qué ese cambio? Es la misma persona, Está de un lado de Tijuana y después cambia al suelo estadounidense y hay un cambio en esa persona, y es la misma persona. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un cambio de gobierno. En un gobierno se le deja hacer lo que se le dé la gana, pero en otro gobierno hay reglas que se respetan.
Lo mismo sucede con el reino de las tinieblas, el traspaso al reino de la luz. Si se han dado cuenta, hasta nuestra forma de hablar cambió. Nos hemos hecho evangélicos en forma de hablar. Hay de algunos que se les escapó un amén en alguna prueba. A mí se me escapó una vuelta. Yo recuerdo, o estaba exponiendo en la facultad encima, estaba exponiendo algo. Repitan conmigo, dije. Bueno, o sea, ya esa frase es muy evangélica. Una vuelta dijo algo el profesor y para que nosotros asintiéramos, dijéramos, afirmáramos, y yo me clavé, amén. Pero eso significa que el Señor está cambiando mi corazón y que de alguna forma entré en el proceso de la transformación. Amén. Y vamos a leer este versículo, Romanos 12. Es tan conocido, lo hemos leído, pero muchas veces, es más, yo he predicado como 3 o 4 veces y digo, van a creer de que yo estoy reciclando las prédicas, pero no. El Señor quería que hablara de esto, para poder iniciar un año en el cual entendamos de que no es solamente por información, de que no es solamente por asistir a la iglesia, sino que mi vida tiene que ser transformada, sino que mi vida tiene que ser cambiada, sino que yo tengo que empezar a llevar frutos por solamente decidir seguir al Señor Jesucristo. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Qué tenemos que comprobar? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Amén. Fíjense que dice que vamos a comprobar la voluntad, pero para comprobarla hay que conocerla. Amén. ¿Están conmigo? Bien. Si bien es un versículo que lo hemos leído y lo sabemos de memoria, así que hermanos, ruego, lo decimos en todo momento, es un versículo que muchas veces lo leemos a la ligera, y yo me pongo en primer lugar. Lo leemos muy como el pan diario, lo leemos así, muy leyendo una parte del periódico, una parte del diario, y no tomamos la validez que tiene esta poderosa palabra. Hay una razón obvia en la vida de cada creyente de ser transformado, debido que sin Cristo estábamos deformados, alejados y totalmente disfuncionales al propósito de Dios. ¿Sí? Transformación significa cambio de forma. Deformación significa que la forma se distorsiona. Lamentablemente, ¿qué hizo el pecado en nuestras vidas? Nos alejó de una relación con Dios. Rompió, rasgó, destruyó una relación con Dios. Pero por eso tuvo que ser enviado el Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros hoy podamos gozarnos de esa relación para con Dios, para restablecer, para reconciliar. Por eso tuvo que ser enviado el Señor Jesucristo, para que podamos ser transformados. Romanos 8:29, no lo busquen, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios por esto. Él quiere, Dios, nuestro amado Padre, quiere
que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Muchas veces repito esto, pero eso es lo que el Señor desea, que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Que vayamos siendo transformados a la faz, a la cara del Señor Jesucristo. Y muchas veces nos ponemos en los roles de jueces. Y resulta que diferente velocidad no es pecado. ¿Qué significa esto? De que Dios se mueve en todos los niveles. Hay personas que yo voy a predicar hoy y ya mañana o ya en un ratito ya están gestionando en sus mentes y están diciendo, sí, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar acá. Y lo hacen y tienen una fuerza de voluntad y uno dice, wow. Pero hay otras que les cuesta un poquito más. Hay otras que les cuesta un poquito más desarrollar. Yo creo que me encuentro entre esos que les cuesta un poquito más. Si bien de parte del Señor he encontrado esa gracia divina y hermosa, la cual le agradezco a Dios que he podido observar y ver ese favor en mi vida, también he visto que he sido muy cabeza dura. Pero aún así no puedo negar de que Dios ha transformado mi vida, de que estoy en el proceso de la transformación. En el reino de Dios no hay enanos espirituales. En el reino de Dios pueden haber petizos, pero los que están en el reino de Dios siempre crecen. Los que están en el proceso de la transformación siempre crecen. A menor tiempo o a mayor tiempo, pero crecen. Si amás al Señor, si has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, quiero darte una noticia, aunque te cueste hoy, vas a crecer en el nombre del Señor Jesucristo. Es importante que sigamos resistiendo, es importante que sigamos perseverando, porque a todo esto el Señor va a ir transformando nuestras vidas. Y con respecto a lo de los enanos espirituales, si por ejemplo tenemos un bebé de unos 2 meses, a ver si puede ser así el bebé, ¿cierto? Sí. Ahora si tiene 2 años y sigue siendo así, algo anda mal, ¿sí? A tomarle un poco el pulso o algo, o a llevarlo a ver si tiene problemas de crecimiento. Pero si tiene 15 años y sigue siendo así, ¿qué sucede? Algo está muy mal. Y quiero hoy tocar el corazón de cada una de las personas en este lugar. Y si aún así no has ingresado en el proceso de la transformación, hoy te animo a que puedas arrepentirte de tus pecados y puedas abrir tu corazón al Señor Jesucristo. Él puede cambiar nuestras vidas. Él puede traer una vida abundante a nosotros. Él puede transformarnos. Él desea transformarnos. Amén. Quiero que repita conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te hago Señor y Salvador de mi vida. Creo firmemente que Jesús murió en la cruz y fue resucitado al 3er día. Padre, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres. Amén. Si alguno deseaba entrar en el proceso de transformación, ha ingresado. Bien. Con respecto a este proceso, Dios no ve nuestra edad para poder ingresar en el proceso de transformación. Muchas veces nosotros pensamos, decimos, somos muy viejos, somos muy jóvenes, somos muy niños. Y resulta que Dios no mira nuestra edad para ungirnos, de que Dios no mira nuestra edad para ocuparnos,
de que Dios no mira nuestra edad para hacer grandes cosas. Él solamente ve un corazón dispuesto y predispuesto a lo que Él quiere hacer. Un corazón dispuesto a querer llevar a cabo su propósito. Él no le importó si tenías 20 años, no le importó si tenías 5, si tenías 40, si tenías 50, si tenías 80. Ahora lo que le importa es que todavía tenés vida, porque más vale perro vivo que león muerto. Todavía hay esperanza para los que están entre los vivos. Amén. Los animo a que puedan ingresar a este hermoso proceso de transformación. Puede llegar a ser duro, puede que tenemos que renunciar a muchas cosas, pero quiero decirles de que vale la pena hacerlo. Amén. Estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, ¿cómo puedo ingresar en el proceso de la transformación? Para algunos, para los que no saben, la palabra ocupada en transformación es metamorfosis, ¿sí? Y lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de metamorfosis es el ejemplo de la oruga convirtiéndose en mariposa. Es el ejemplo que nos dieron en la primaria, ¿se acuerdan? Sí. No es muy viril el ejemplo, porque yo diga, ay, me voy a convertir en una hermosa mariposa, no creo que les guste mucho, sino para los varones, para aquellos que no quieren convertirse en mariposa, el gusarapo está, el gusarapo está en el agua y en la era de su adultez, él se convierte en tanto terrestre como acuático, porque es un ser anfibio. Pero es algo para que ustedes tengan como ejemplo. No vamos a ser sapo. Yo todavía soy un sapo hasta que venga la princesa y me dé un beso. Ajá, toma mate, ¿ah? Si no consigo nada con esto. Amén, dijo un hermano mío. Quieren que me vaya de la casa ya. El patamuslo me dicen en mi casa. ¿Saben por qué? Porque en cualquier momento me separan del rancho. Bien, vamos a desglosar este versículo, el versículo 12, 1. Este versículo habla, dice, así que hermanos, está llamando la atención el apóstol Pablo. Uno más. ¿Saben por qué Pablo andaba con Silas para todos lados? ¿No? Por si las dudas. Listo, ya está, no digo más porque se me va a enojar mi pastora. Con respecto... ¿A dónde me había quedado? Ah, ahí está. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y vamos a leer hasta ahí. Y para poder ingresar en el proceso de la transformación, lo primero que tenemos que ver es la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Es esto, es vivir una vida en base a una sopa de misericordia. ¿Saben qué es la sopa de misericordia? Bien, les digo. En esos momentos que nos falten fuerzas, nos tomamos 3 tacitas de sopa de misericordia. La sopa de misericordia nos hace acordar de cuán bueno ha sido Dios con nosotros, de cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros, de cuán fiel es Dios con nosotros, de cuán amoroso ha sido Dios con nosotros. ¿Sabes cuándo podemos tomar la sopa de misericordia? Cuando estamos enojados contra alguien y queremos vengarnos y decimos cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. O en esos momentos que nos sentimos tristes, que nos sentimos depresivos, que nos sentimos en ese momento de que algo nos ahoga y miramos hacia atrás y decimos cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Les animo a que puedan tomar esta sopita 3 veces al día, por lo menos. Que se miran al espejo y digan,
Cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Cuán bueno ha sido Dios con nosotros. La motivación correcta es importante para recordar el fiel amor de Dios, la gracia constante y su gran bondad, porque esto es lo que activa mi disposición. ¿Saben por qué no hay personas que se puedan levantar en el Señor? Porque hay personas que creen, hay personas que han leído, hay personas que saben cuál es el problema, la disposición o disponibilidad. El otro día hablaba con una hermana y ella me decía, era muy sincera y me decía, yo hablaba y le decía, tenés que leer la Biblia, yo sé que estás viviendo un momento difícil, tenés que leer, tenés que orar, tenés que pedirle al Señor. Y ella me decía, mira, todo lo que me digas es verdad, pero no quiero hacerlo. No es porque no podía, es porque no quería. Y cuando nosotros miramos hacia atrás y nos damos cuenta de cuán bueno ha sido Dios, de cuán misericordioso es Dios, nos damos cuenta de que cómo no vamos a estar disponibles para Él. Si Él ha sido tan glorioso con nosotros, si Él ha bendecido nuestras familias, si Él ha cambiado nuestras vidas, ¿cómo no estar disponible para Él? Como si Él dice algo, yo voy, Señor. Si Él ha sido tan bueno conmigo, si Él me ha dado trabajo, si Él ha cambiado mi vida, si me ha devuelto el auto, cuán bueno ha sido Dios conmigo. Hay, aún así, motivaciones incorrectas que vienen a nuestra vida y quieren apartarnos de este proceso de la transformación. Una es el miedo. Se nos predicó acerca muchas veces del miedo, de que no hagamos, no digamos, no nos suscribamos, no cumplamos, o si no pactamos pasa esto, si no hacemos esto pasa aquello. Y esa es una motivación totalmente incorrecta. Romanos 8:15 nos habla de que ya no estamos en el temor. Ya no tenemos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, el cual clama dentro nuestro, Abba Padre. Amén. Y lamentablemente, muchas veces ese miedo viene a nuestra vida y somos movilizados por el miedo. Somos movilizados, tenemos que hacer esto porque si no Dios se enoja. O tenemos que hacer esto porque si no Dios no me va a bendecir. Hay muchas veces que también en base a este miedo juzgamos a nuestro hermano y no nos acordamos de las grandes misericordias que hizo Dios para con nosotros. Hubo una época que se decía directamente, se hablaba solamente del infierno y de que Cristo venía pronto, ¿sí? Y no estoy hablando de que estaba erróneo el mensaje, porque hay que predicar del infierno y hay que predicar de que Cristo viene pronto, porque Cristo viene pronto. Pero en este mensaje se les predicaba de una forma, no era el problema del mensaje, era el problema del enfoque. Se le predicaba a la gente, arrepentite, porque mañana viene Dios y te vas a quedar. Y la gente nomás venía y me tengo que arrepentir, no me queda otra. Y eso sucedía, y muchos de nosotros aún así hemos sido invadidos por ese mismo miedo de decirnos de que si no creemos en Dios nos vamos al infierno. Y eso es verdad, pero eso no tiene que ser la motivación de mi corazón. La motivación de mi corazón tiene que ser de que Dios es bueno
y que todo lo que hace Él es perfecto, de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Hay que predicar del infierno? Sí, el Señor Jesucristo predicó del infierno y muchas veces. ¿Hay que predicar de que Cristo viene pronto? También. Pero hay que predicar de la responsabilidad que nosotros tenemos para que Dios nos haya haciendo. Amén. Bien. Y otra motivación incorrecta es el premio. Ahí aparecen los Johnny, porque yo me incluyo en esto. También me incluía en que muchas veces puse el miedo por delante y no puse de cuánto me amaba el Señor a mí. Y Él me ama mucho y lo ama a usted. He venido a decirle que Dios le ama. Amén. ¿Dios disciplina? Claro, como todo padre. Mi mamá me ha disciplinado mucho, ¿no, mami? Como todo padre que ama, disciplina. Pero dejemos a Dios que discipline como Él quiera disciplinar, como Dios. Amén. Bien, ¿estamos acá? Bien. El otro punto, o la otra motivación incorrecta, es el premio. Muchas veces pensamos de que hay cosas que nos merecemos, de que hay cosas, esto es porque yo ofrendé, esto es porque yo he sido bueno, esto es porque yo hice cosas para la iglesia, esto es porque ayudé a los pobres. Y resulta que vengo a decirte que esto no es cierto. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia y misericordia de Dios. No estoy hablando de que tiene que haber un esfuerzo, no estoy hablando de que tiene que haber un trabajo de parte nuestra, pero todo viene de Él. Todo viene de Él, todo proviene de Él y todo vuelve a Él. Amén. Y quiero que hagamos un ejercicio. Cierren sus ojos por unos segundos y piensen esto. ¿Qué sería su vida si no se hubiesen encontrado al Señor Jesucristo? Sus hijos, sus casas, sus autos, su familia, sus hermanos. ¿Qué pasaría? Abran sus ojos. Eso demuestra que usted no lo ganó. No lo ganó. Esto demuestra de que somos administradores de lo que Dios nos da. Somos mayordomos de lo que Dios nos da. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y lo tenemos por misericordia y gracia de parte del Señor. Amén. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, esto significa que la misericordia de Dios son muchas y se renuevan. Y hoy vas a tener que ocupar las misericordias de Dios para poder ocuparte de lo que dice la palabra, para que puedas crecer en lo que dice la palabra de Dios. Porque por nosotros mismos no podemos. Por eso necesitamos tomar de la misericordia de Dios. Si el motivo para hacer y obedecer no es su gloriosa misericordia, necesitamos conocer más a Dios. Amén. Ya basta del miedo, ya basta de que esto lo merezco. Todo es gracias a Él. Todo se lo debo a Él. Mi sustento, mi familia, la esperanza que aún hay en mi corazón, aún esos momentos que voy a desfallecer, todo se lo debo a Él.
todo se lo debo a Él. ¿Qué sería sin Él? ¿Quién sería sin Él? Me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiese pasado si no me hubiese conocido al Señor? Y me pongo a pensar y digo, hay cosas que no las hubiera visto. Y yo le doy gloria a Dios y le doy gracias por haberlo podido conocer. Amén. El segundo punto, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El segundo punto es presente. Presente. Estamos acá, diga presente. Acá estamos. Bien. El que conoce a Jonathan Aciar sabe que es muy colgado. Y yo recuerdo en la secundaria, cuando cuando el profesor empezaba a dar lista, yo soy el primero de la lista porque Aciar, yo recordaba que decía Aciar, y como yo andaba en otras, andaba en mi mundo de guitarras, en mi mundo de música, en mi mundo de gimnasios, claro, decía Aciar, y como no respondía nada, no respondía presente ni nada, ¿qué ponía el profe? Ausente. Y después decían, che, Johnny, te nombraron. Entonces estaba después a las corridas yendo a decirle, profesor, disculpe, no me di cuenta, estaba pensando en otra cosa. Así que el profesor borraba el ausente y me ponía presente. Que en realidad estaba ausente porque no lo estaba escuchando, pero estaba presente en la clase. En este caso el apóstol Pablo habla y dice, así que hermanos, ruego que por las misericordias de Dios, esa motivación correcta, se presenten. ¿Amamos la presencia de Dios? He venido a decirle que Dios ama también su presencia. La nuestra, ¿eh? Es importante que nos presentemos delante del Señor. Y el hecho de poder presentarnos es porque a Él le agrada pasar tiempo con nosotros. Él sabe que un momento en su presencia puede cambiarlo todo. Lo que años te cuesta cambiarlo, un momento en su presencia puede transformarte. Un momento en su presencia puede cambiar nuestra visión. Un momento en su presencia puede llenarnos de gozo si estamos tristes. Él sabe que un momento en su presencia nos volveremos a ser los mismos. Es más, no podemos volver atrás si hemos estado un momento en su presencia. Es más, si has estado en su presencia y querés volver atrás, he venido a decirte de que sos la persona más infeliz del mundo. Porque no puedes ser feliz después de haberlo encontrado a Él. Cuando lo encontrás a Él, cambia tu vida. Él te transforma. Presentar es llevar a la presencia de, dedicar, ofrecer. ¿Qué tenemos que ofrecer? Vuestros cuerpos, nuestros cuerpos. Por eso la salvación es más que decir o repetir una oración. Involucra una integral presentación. Nos tenemos que presentar delante de Dios. Y le voy a dar un ejemplo acerca de cómo poder presentarnos. Bien. Les voy a leer una pequeña reflexión. El sacerdote de una pequeña iglesia hacía su recorrido habitual antes de cerrar cuando encontró a alguien orando junto al altar y decidió quedarse a esperar. En ese momento se abrió la puerta y vio a un hombre acercándose por el pasillo. Estaba sin afeitarse, vestía una camisa rasgada, tenía el abrigo gastado y un aspecto muy desagradable. El hombre se arrodilló, inclinó su cabeza y luego se levantó y se fue. Durante los días siguientes, el mismo hombre, a la hora siguiente, entraba en la iglesia con una maleta, se arrodillaba y luego volvía a salir. El sacerdote comenzó a sospechar, ya que la actitud de este hombre se veía bastante anormal, pues pensaba que era un ladrón. Cierto día lo esperaba a la salida de la iglesia
y cuando el hombre se disponía a salir le preguntó: «Perdón, ¿qué hace usted aquí?». El hombre dijo que trabajaba en una fábrica camino de la iglesia, que tenía media hora libre para comer y que aprovechaba ese momento para orar. Le dijo: «Solo me quedo unos instantes porque la fábrica queda muy lejos, así que solo me arrodillo y digo: Señor, solo vine a contarte cuán feliz me haces cuando me liberas de mis pecados. No sé orar muy bien, pero pienso en ti todos los días». Jesús, Juan reportándose. El sacerdote, sintiéndose avergonzado, le dijo a Juan que era bienvenido a la iglesia y que viniera cuando quisiera. El sacerdote se arrodilló ante el altar y sintió que Juan le había dado una gran lección de vida. Mientras sus lágrimas corrían por sus mejillas, en su corazón repetía la plegaria de Juan: «Señor, vine para decirte cuán feliz fui desde que te encontré a través de mis semejantes y liberaste mis pecados. No sé muy bien orar, pero pienso en ti todos los días». Así que Jesús soy yo reportándose. Cierto día, el sacerdote notó que su amigo Juan no había venido. Los días pasaron sin que Juan volviese a orar. Comenzó a preocuparse. Y un día fue a la fábrica y allí le dijeron que Juan estaba enfermo, por lo que debieron internarlo. En el sanatorio, Juan sonreía todo el tiempo y su alegría contagiaba a otros. Las enfermeras no podían entender por qué Juan estaba tan feliz, ya que nunca había recibido flores, ni tarjetas, ni visitas. El sacerdote se acercó a Juan y junto la enfermera que le cuidaba dijo: «Ningún amigo ha venido a visitarlo, él no tiene a quién acudir». Y Juan dijo con una sonrisa: «Señorita, usted está equivocada. Todos los días, desde que llegué aquí, al mediodía, un querido amigo viene, se sienta a mi lado, me toma las manos, se inclina sobre mí y me dice: Juan, vine a decirte cuán feliz soy desde que encontré tu amistad. Siempre me gustó oír tus plegarias. Pienso en ti cada día». Juan, Jesús reportándose. No debemos perder la oportunidad cada día de decirle a Jesús: acá estoy, reportándome. Acá estoy, Señor, estoy presente. Acá estoy, Señor, estoy acá. Para lo que me quieras mandar, acá estoy. Amén. Es muy importante poder decirle al Señor de que estamos a su disposición. ¿Sí? Amén. Estamos acá. Último punto y tercero, el sacrificio vivo, vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Bien. El sacrificio es una ofrenda que debemos tomarla en el concepto tanto de muerte o renuncia, ¿sí? Y por alguna curiosa razón, acá el apóstol Pablo pone sacrificio vivo. No sé por qué no pone sacrificio muerto, porque para aquellos que entendían de la antigüedad, en la época de los judíos o en la época de los hebreos, se sacrificaba un corderito que había que matarlo. En este caso, Juan dice todo lo contrario. Habla de este sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, en el cual nos menciona y nos anima a que podamos poner nuestra confianza en Él, a que podamos entregar todo lo que somos a Él, en que podamos ponernos en práctica para poder presentarnos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos,
delante de Él. Y habla y dice que es nuestro culto racional. Y con esto vamos a ir terminando. Cuando menciona que es nuestro culto racional, esto nos menciona a que todo el tiempo tenemos que tenerlo presente a Dios de manera lógica. Él está interesado en nuestras cosas grandes, en aquellos temas grandes de nosotros como en los pequeños. Y mi devoción a Dios tiene que ser todo el día. Miren, yo recuerdo un niño en nuestra infancia, él sufría ataques de epilepsia. Y yo recuerdo que todo momento él cantaba una canción que decía: en cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Decía así: en cada momento pienso en ti. Y se la cantaba al Señor Jesús para que no le dieran esos ataques. Yo recuerdo de que eso me tocó muchísimo, porque yo decía: wow, este muchacho está poniendo toda su confianza en el Señor. Quiero animarlos de que no mañana, hoy, podamos decir esto: en cada momento, Señor, pienso en vos. Pienso en vos. Pienso en vos. Pienso en vos. Amén.